a todo lo que tú estableciste aquí en la tierra para tu iglesia, para tus hijos, para tu cuerpo, Señor. Gracias por la vida maravillosa de tu Hijo que nos impartiste. Gracias porque nos proveíste esa vida en el interno, Señor, y podemos estar unidos a ti, precioso Cristo, y podemos disfrutar de esa plenitud que tenemos en ti como tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque aún esta alma está en proceso de transformación a través de la renovación de entender quiénes somos en ti, todo lo que tú pagaste, todo lo que tú sufriste y a dónde nos has posicionado, Señor, en este tiempo como tu cuerpo. Te adoramos y te exaltamos, precioso Rey, y creemos que tú nos enseñas, Señor, acerca de este tema maravilloso de los dones de sanidad y milagros para poder, Señor, colaborar con tu reino aquí en la tierra y ser esos vasos útiles, Señor, para honrarte, exaltarte y bendecirte a ti, que esta humanidad te conozca, Señor, y tu iglesia también pueda conocer ese poder sanador de tu espíritu para que pueda traer libertad, Señor, a tu iglesia, libertad a tus hijos, y ellos no tengan que morir antes de tiempo, Señor, y sean una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por todo, por la vida, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida y medicina. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender de ti, de conocerte aún más. Gracias, precioso Cristo, te honramos y te adoramos y te exaltamos y creemos que todo pensamiento cautivo lo llevamos a la obediencia a ti, Señor. Derribamos argumentos mentales, estructuras que se han levantado contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, y declaramos la mente de Cristo totalmente operativa en cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Te exaltamos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues ya estamos transmitiendo desde las tierras del Bajío hasta cualquier parte donde nos estén viendo a través de estos medios de comunicación, de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y también a través de nuestra página de YouTube, donde estamos también subiendo cada una de las enseñanzas que damos por Facebook, también las transmitimos, o más bien las subimos por YouTube, para que ahí queden en listas de reproducción y usted pueda verlas, usted que nos ve de cualquier lugar, ciudad, población, estado de la República Mexicana, pero también si nos ve de otros países de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica, pues le damos la más cordial bienvenida y le enviamos un abrazo. Y les saludamos desde Jalisco, México. Ok, entonces vamos a continuar con el curso Sanidad y Milagros. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, si lo podemos poner ahí en la Nueva Traducción Viviente. Me duele el cuello, me voy a ministrar. ¿Me dan permiso de ministrarme? Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recibo la sanidad de mi cuerpo. Creo que toda dolencia se va y las vértebras dorsales, lumbares, cervicales se alinean y se ajustan y vuelven a su posición perfecta y normal. Sueltan los tendones, ligamentos y nervios en el nombre de Cristo Jesús, porque por tu llaga yo he sido sanado. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. ¿Ya ven? ¿Se fue el dolor? Así deben de serle en sus casas. Las herramientas ya se las estamos dando. El poder del Señor siempre está presente. Así es que no tenemos por qué morir de una enfermedad incurable. ¿Estamos de acuerdo? Antes de tiempo. No tenemos por qué morir de enfermedades que puedan afectar nuestra vida, nuestro cuerpo más que nada. Y bueno, la idea esencial de este curso es que aprendamos todo a ministrar el poder del Espíritu, a ministrar a nuestros hijos, a nuestra familia, a ministrar a nuestra pareja, a su esposo, a su esposa. Aunque le caiga gordo o le caiga gorda, tiene que ministrarla.
¿Estamos de acuerdo? Entonces es un recurso maravilloso que nos ha dejado el Señor. Y lo ha hecho para que nos ayudarnos, librarnos, pero también con un propósito de que le sirvamos, de que seamos esa expresión viva de Cristo aquí en la tierra. Entonces, dice Pablo, primera carta a los Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Nueva Traducción Viviente dice, acerca de la pregunta respecto a las capacidades especiales que da el Espíritu, no quiero que lo malentiendan. Entonces es importante entenderlo. Importante entender de la manera en que opera el Espíritu de Dios para manifestar los dones, o Cristo a través de la iglesia para manifestar los dones, pues es a través de la fe. ¿Estamos de acuerdo? No es Dios soberano sanando unos y otros no, sino es Dios manifestando su poder aquí en la tierra, pero ¿a quiénes? A los que hemos creído. ¿Sí? Ok, para ello estamos hablando acerca de la fe. Hay una persona que me preguntó acerca de que Cristo en un lugar no quiso sanar a nadie, o no lo hizo para mostrar su poder sanador, o más bien que no dependió de la fe de las personas. Y yo quisiera aclararlo en Marcos capítulo 6 para que, o 5 por ahí, Marcos capítulo 5 creo. Vamos a Marcos capítulo 5. Imagínense, ya ahorita en ese tiempo está tan distorsionado el evangelio que hay personas que ya no creen que existió el diablo ni los demonios y que no existen en la actualidad. Está tan distorsionado el evangelio que no quieren ver el mundo espiritual, la realidad del mundo espiritual. La realidad del mundo espiritual es que la iglesia de Cristo está unida a Cristo, obviamente nacieron de nuevo, tienen un nuevo espíritu, forman parte del cuerpo de Cristo, pero en esa unidad con Cristo Él nos posicionó en los lugares celestiales de autoridad, señorío y dominio. Pero también siempre existió un personaje. En la antigüedad lo podemos ver en el libro de Job, lo podemos ver en Isaías 14, en Ezequiel 27, 28. Podemos ver la operatividad en Mateo capítulo 4 cuando tentó a Jesucristo. Podemos verlo en el jardín del Edén a través de una serpiente, cómo estaba sugestionando a su hermana Eva y cayó. Podemos ver en Hechos 16 cómo estaba posesionando a una mujer que tenía espíritu de adivinación y Pablo echó fuera el espíritu. Podemos ver en Hechos 19 cómo el espíritu malo, maligno, poseía unos hombres que querían, que querían hacer liberación o libertar, unos hombres llamados de un hijo de un hombre judío llamado Esceva, y el espíritu inmundo saltó sobre ellos y los dejó desnudos. Y podemos ver esa operatividad del mundo de las tinieblas. Igual en Marcos capítulo 5, ahorita me salió esto, dice Marcos capítulo 5 versículo 8, me acordé porque me salió esto. 5:8 de Marcos dice, porque cuando los espíritus le hablaron a Jesús, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Imagínense, los demonios decían que no me atormentes, y mucha gente cree que los demonios son la mente carnal, o la mente carnal, y otros dicen que es un sistema caído. O sea, si la gente anda pensando mal allá, que están promoviendo cosas para destruir a la humanidad, creen que ese es el diablo, que es la mente del ser humano haciendo cosas, maldades. Pero aquí dice Jesús, Marcos 5:8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Imagínense, si fuera la mente carnal, imagínense Jesús diciendo, sal de este hombre mente carnal, ándale mente carnal, sal. Qué ignorancia, ¿no? Y me salió aquí porque iba a ver la mujer, iba a ver lo de la mujer, cuando él estuvo y fue a su tierra.
Sin embargo, me salió esta: sal de este hombre, espíritu inmundo. Imagínense si fuera la mente carnal. ¿Cómo Jesús va a echar fuera la mente carnal si eso requiere una renovación, transformación y todo lo demás? No se puede echar fuera la mente carnal. Tiene que ser un ente que está poseyendo a una persona, que lo echaba en el fuego, que lo echaban en el agua. O sea, no puede, muchas personas ahorita están atormentadas por espíritus inmundos. Entonces nosotros, la iglesia de Cristo, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, deshizo la obra del diablo en el sentido que lo redujo su poder, redujo su habilidad, redujo toda potencia de Satanás el diablo, según Hebreos 2:14. No lo eliminó del planeta Tierra. Destruyó significa que le quitó la potencia y el poder, nada más. ¿Pero qué? Respecto a la iglesia. Entonces personas andan discutiendo ahí que es la mente carnal, que los espíritus inmundos no existen, que es la mente carnal. Entonces los pobres personas que están poseídas, las pobres personas que no pueden salir de la opresión, literal. Imagínense qué harán esas personas, o sea, qué van a hacer con ese tipo de entendimiento de una iglesia totalmente en ignorancia. Realmente es ignorancia eso, no es más que ignorancia de las escrituras. Y todo porque alguien escuchó y a alguien se le ocurrió decir, y los demás corderitos no investigaron en la escritura. Y ya estamos hablando a nivel pastoral, O sea, pastores no investigaron lo que dice la escritura respecto a ese ente de las tinieblas, a ese personaje de las tinieblas. Y como no investigaron, se tragaron la idea de que Satanás no existe, que es la mente carnal. ¿Qué va a pasar cuando se les presenta un endemoniado en la calle a esas personas? ¿Qué va a pasar? Le van a decir: renueva la mente, hombre. Los va a dejar desnudos como los hijos de Seba. Imagínense. Qué vergüenza el evangelio ese, qué vergüenza. La verdad, es una vergüenza que no se pongan a estudiar. Es una vergüenza que haya pastores ahorita que no estudien. Digo, todos tenemos un grado de ignorancia, mi hermano. Yo ignoro muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Y si enseño algo, ¿qué tengo que hacer? Estudiarlo, ¿no? Básico, estudiarlo. Si alguien es pastor y maestro, por lo menos tiene que estudiar. Oye, tómate un curso métete en un seminario donde estudies teología. Incluye las materias de hermenéutica, de exégesis. Si te vas a dedicar a enseñar a otras personas, oye, por lo menos prepárate, ¿no? Es lo básico. Es lo básico. Pero hay personas que no se preparan, no estudian. Ahorita, a pesar de que ya he tomado cursos de hermenéutica, ahorita estoy tomando uno otra vez. Me hace falta, nos hace falta a todos prepararnos, porque yo creo que la iglesia de Cristo es tan valiosa para Cristo que se merece un buen alimento espiritual. Y si requiere buen alimento espiritual, no le vamos a dar comida chatarra. Ahorita muchas personas están dándole comida chatarra a la iglesia de Cristo, porque no estudian, o así les enseñaron y nunca lo corroboraron con la escritura. Entonces saludamos al pastor Javier Tosto. Dice: bendecido mi amigo pastor, le mandamos un abrazote. Mi amigo pastor, le mandamos un abrazo a la hermana Yesenia desde Michoacán, dice. No es Michoacán, es Michoacán. Le damos un abrazote, hermana, hasta Michoacán. Y el hermano Fernando. Ok, entonces, la verdad hay mucha ignorancia en las escrituras. ¿Y qué pasa cuando uno ignora? ¿Qué tenemos que hacer? Pues prepararnos, instruirnos, estudiar en un seminario, estudiar un curso. Ya hay por línea, todo lo hay por línea. No tengo que ir a un seminario a meterme dentro para estudiar un curso de cómo analizar la Biblia. No, o sea, ya todo viene en línea. Cuando tenemos la intención de prepararnos para dar muy buen alimento espiritual a la iglesia, mi hermano, ya todo lo tenemos en línea. En algunos casos son pagados, otros son gratis, pero ahí están. Si alguien se va a dedicar a ser pastor, es como todo, mire. Yo le preguntaría, resulta que suponiendo que van a operar, ya no vamos a decir, suponiendo que van a operar a un hermano, que lo van a operar. Pero resulta que el que lo va a operar es auxiliar de enfermería y hay que operarlo del corazón. Pero resulta que hay un médico especialista que tiene 20 años, estudió medicina general, estudió luego una maestría
respecto al corazón y a cirugías y todo ese asunto. No sé cómo se le llaman esos. Pues. El caso es que luego estudió un doctorado y tiene experiencia de 20 años. Yo le preguntaría, ¿usted pusiera su vida de un familiar que tuviera un problema en el corazón para que lo operara el enfermero? Digo, es por obviedad, ¿no? La verdad, ¿en quién confiaría usted? ¿En quién confiarían? Entonces ahorita hay miembros de congregaciones que depositan su confianza en el enfermero para que les opere el corazón, en lugar de ir con un especialista que tiene muchos años preparándose. Obviamente que tiene que ser por revelación del Espíritu, claro, pero el Espíritu no te va a revelar en la ignorancia. Si alguien no se pone a escudriñar la Escritura, el Espíritu Santo no te va a revelar, directo no. Tiene uno que estudiar la Escritura para que el Espíritu Santo te vaya mostrando la realidad escritural. Entonces muchas personas le ponen su vida, es la misma. Pusimos el ejemplo del enfermero, pero ¿qué pasa con un pastor, por ejemplo, uno que sea de tendencia calvinista, fatalista y determinista? Eso literalmente fulminan a la gente. ¿Sí sabía? Imagínense que alguien esté enfermo y en lugar de ministrarlo por una enfermedad y echarle fuera la enfermedad para que sane y el poder del Espíritu Santo se vea a través de la fe de los creyentes. Imagínense en lugar de eso que le diga, pues Filigonia, si Dios lo determina que te tengas que morir en este 2026, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Hay que entregarte al Señor. Imagínense por qué Dios ya lo determinó antes de la fundación del mundo que tú tenías que morir en 2026. Y si es su soberana voluntad, pues hay que aceptarla. Dios mío, eso es peor que el ejemplo le puse que fuera con un enfermero, ¿no? Eso es irse a que un niño o alguien que haya estudiado la primaria y tenga cierta noción de enfermería, le quiera abrir el corazón para operarlo, algo así. Y una gran parte de la iglesia está así, mi hermano. Y a veces es lamentable que pongamos, porque es la misma analogía, es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. Poner nuestra vida en alguien que nos vaya a instruir, enseñar la palabra, pero que no entienda muchas cosas del ámbito del espíritu, que no entienda muchas cosas de lo que Cristo ya pagó y consumó en la cruz. Es exponer nuestra vida aquí en la tierra, que en lugar de vivir una vida abundante tengamos que morir antes de tiempo, por causa de poner en una persona que no estudió, que no estudia, que no se prepara. Es lo mismo. Entonces sí es para reflexionar y sí es para ponernos a pensar si realmente estamos exponiendo nuestra vida espiritual, nuestra transformación del alma, nuestra vida en Cristo, la estamos exponiendo a personas que se están continuamente preparando o personas neófitos que son como niños y están enseñando, en muchos casos están enseñando cosas erradas y en otros casos están enseñando herejías. Imagínense poner nuestra vida en una persona que me está enseñando una herejía. Yo creo que no se vale. Por eso tenemos que prepararnos, por eso tenemos que estudiar nosotros en el ámbito, y esto lo digo para los que son pastores, maestros o están tendientes a ser pastores y maestros, porque la verdad es que gran parte, y lo voy a decir con todo respeto, gran parte de los que ahorita se dicen pastores y maestros, muchos de ellos no son pastores, no son, ni son maestros, porque si fueran pastores y maestros no estuvieran enseñando herejías. O sea, ahorita están introduciendo la herejía de que Cristo no tuvo que morir, y precisamente ya estaba viendo con un muchachito ahí, ¿no? Que entró ahí con el pastor Javier en un comentario, y el muchachito dice que que él no necesitó de la muerte en el sacrificio de Cristo, que ya eso es de los pactos, de la ley y de los judíos, que eso de la muerte de Jesús se introdujo, que Dios no quería muerte, que lo único que quería era que ellos vivieran en el Hijo Eterno, y que el Hijo Eterno les iba a proveer la vida y no había necesidad de que murieran, ni se sacrificaran en la cruz, ni llevar el pecado, ni nos redimiera de la naturaleza de pecado, ni tuviese que resucitar, porque si no muere, no resucita. Y si no resucita, van en nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y si no resucita Él, nosotros tampoco resucitamos a nueva vida. O sea, Él tuvo que morir en la cruz para crucificar al viejo hombre en Adán. Si no crucifica al viejo hombre en Adán, entonces nosotros estuviéramos muertos en delitos y pecados y no hubiésemos podido resucitar de entre los muertos. ¿Estamos de acuerdo?
Y el jovencito alegaba que no necesitaba que Cristo haya muerto. Imagínense qué tan errado están ahorita el mundo, digo cristiano porque en el mundo cristiano es donde se está viendo ese tipo de enseñanzas. Entonces, siempre es importante, y exhorto a cada ministro que nos vea a través de estos medios que se preparen, porque no pueden tratar a la iglesia de Cristo. Es más, eso es maltratar a la iglesia de Cristo, no prepararse para un sermón. Un buen mensaje de la palabra es dañar al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Por eso tenemos que estar en continua preparación. Óigame, ¿tendré alguna necesidad de tomar ahorita cursos en ese tiempo cuando ya son cursos que tomé? Lo vuelvo a tomar otra vez, porque es un constante prepararme para darles un alimento de excelencia, porque creo que lo merece la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia de Cristo lo merece. Por eso siempre hay que estarnos preparando, ¿ok? Y hago este paréntesis porque me dio risa que ahorita decía, me salió Marcos 5, donde Jesús le dijo, sal de este hombre espíritu inmundo. Y resulta que ese segmento de la iglesia de Cristo, o de esos ministros, dicen que el diablo no existe, pues, que es un sistema y que es la mente carnal del hombre. Entonces, si alguien está atormentado por un demonio, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar atormentado porque creen que es la mente carnal? Qué ignorancia en la iglesia de Cristo, la verdad. Yo no lo sé todo, ¿eh? Yo lo digo, ignoro muchas cosas, claro. Pero a esos grados, llegar a esos niveles de ignorancia, yo creo que ya es... Y no es ignorancia, la verdad es que no es ignorancia. ¿Sabe qué es? No, es aferrarse porque ya saben ellos que se habla, que creemos nosotros que Satanás existe. Ya lo saben. Pero es aferrarse a una idea de que no existe, a pesar de que es toda una evidencia escritural. He hecho estudios completos en internet, completitos, para demostrar que este personaje siempre ha existido, y es un ser creado que era Luzbel, pero que se convirtió en Satanás, pero es un ser que Cristo tuvo que eliminar cuando muere y resucita para exhibirlo públicamente, según Colosenses capítulo 2. Entonces, es un personaje que ya quedó derrotado, pero que siempre estuvo dando lata, y ahorita da lata en el mundo, en las personas sin Cristo, que todavía los tienen atormentados a muchos. Entonces, ¿qué van a hacer con una persona poseída, endemoniada? ¿Qué van a hacer? Si ellos es la mente carnal. Imagínense la Filigonia hablando como hombre. Y luego dicen que es la Filigonia, o sea, que es la mente carnal. O sea, no. Pero bueno, hago esa pausa porque me salió Marcos 5. No sé por qué me salió eso del espíritu inmundo. Bueno, entonces es Marcos capítulo 6. Me equivoqué de capítulo y salió eso por algo tenía que, yo creo que hablar de este asunto. Ok, entonces Marcos capítulo 5. Salió Jesús allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Marcos 6, capítulo 6, versículo 1. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Lo que quiere decir que ya muchas personas sabían porque él manifestaba el poder de Dios aquí en la tierra. ¿Okay? Ahora bien, el único problema que en el versículo 3 viene donde ya no lo vieron como el Mesías, ya no lo vieron como el Hijo de Dios, sino lo vieron como un simple hombre mortal. Y veamos. Aquí es donde dice, ¿no es este es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Es decir, hacía grandes milagros, señales y maravillas por el poder de Dios para mostrar un reino que había llegado a la tierra. Sin embargo, ¿qué cree? Ya lo vieron como un simple hombre mortal. Entonces dice que se escandalizaban. Mas Jesús les decía, versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. En otras palabras, cuando nosotros ministramos sanidad y milagros, debemos darle a entender a las personas que no somos nosotros para que no nos vean como simples hombres mortales, sino que es Cristo en nosotros el que hace los milagros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque muchas personas van a decir, pues
Este es el que el otro día lo vi allá haciendo su relajo. Nah. Y le van a recordar su pasado. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando venimos a Cristo nacimos de nuevo y estamos en un proceso de transformación del alma para poder reflejar la imagen, la semejanza del Hijo aquí en la tierra. Y las personas vean a una persona, a un hombre y una mujer diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese mismo sentido, entonces sí podemos ministrar cuando es Cristo en mí. Versículo 5, aquí viene el más interesante. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Marcos capítulo 6, versículo 5. ¿Ok? ¿Qué dicen otras traducciones del texto? Vamos a hacer una pequeña comparación. Dice, quiero una Biblia de lenguaje sencillo. Lo primero que debemos de entender es que la manera en que los sanó a esos enfermos fue imponiendo las manos. ¿Estamos de acuerdo? No les habló para que fueran y caminaran y recibieran sanidad. No hizo otras maneras. Fue más directo, imposición de manos. Dice, hay otra traducción que dice, quiero algo, a Biblia en lenguaje sencillo. Jesús sanó a algunos de ellos. Tan solo sanó a unos pocos enfermos. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Palabra de Dios para todos, la traducción esa. Ahora, es importante entender, ¿por qué no pudo hacer milagro Jesús? ¿Acaso el poder del Espíritu de Dios no vino sobre él en Lucas capítulo 4, 17 y 18? Ya había venido el poder de Dios. Pero ¿por qué no pudo hacer milagros? Sino que sanó a unos cuantos enfermos y les puso las manos. Dice la Biblia, palabra de Dios para todos, lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Pero no pudo hacer milagros. ¿Qué significa milagros? Bueno, aquí sí podemos ver que en este tipo de dones hay una diferencia entre sanidad y milagros, ¿estamos de acuerdo? Porque lo hace, el autor de Marcos hace la diferencia entre sanidad y milagros. No pudo hacer milagros, pero sanó enfermos. Significa que la sanidad, en la sanidad va implícito a lo mejor no algo extraordinario. En un milagro a lo mejor le hacía falta un riñón, por ejemplo, y le aparece un riñón nuevo. Como en el caso que les comento de cartílagos en las rodillas, ya no había cartílagos en personas, pegaba hueso con hueso y hay un cartílago ahí puesto. Ese es un milagro. La sanidad a lo mejor es que se te vaya una dolencia, que se te acomode la columna, que se te vaya una temperatura como a la suegra de Pedro que la sanó. ¿Se dan cuenta? Sí hay una diferencia porque la Biblia te hace una diferencia entre sanidad y milagros. Lo que quiere decir que los milagros es como un hecho más extraordinario. Más no extraordinario como poco ordinario, sino más bien algo como más impresionante, ¿no? Algo como más impresionante. Ahora bien, me gusta esta traducción. Dice, lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos. ¿Por qué no pudo sanar? ¿Por qué algunos enfermos y por qué no muchos enfermos? Bueno, porque era por obviedad. Porque no se acercaban a que los ministrara. ¿Por qué no se acercaban a Jesús para que los sanara? Porque no creían que era el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque no creían. Y aquí te lo dice, mire, aquí te lo dice, Marcos capítulo 6. Versículo 6, aquí no los aclara. ¿Será Dios que no quiso sanar porque no quiso hacer milagros? ¿Será Dios tan soberano que no lo quiso hacer porque no había milagros? No, veamos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que impidió la manifestación plena de Cristo para que se vieran milagros y sanidades poderosas? La incredulidad de los seres humanos. O sea, no dependía. Óigame, Cristo, el poder de Dios manifestado en Cristo en su plenitud en la tierra y no hacer milagros.
Pero ahí, ¿qué no es Dios todopoderoso? ¿Qué no es todopoderoso? Dios todo lo puede hacer, ¿estamos de acuerdo? Es todopoderoso, pero hay algo que no puede hacer Él. Si es todopoderoso, pero hay algo que no puede hacer, ¿cómo? Es como una, ¿cómo se dice? Una contradicción. Lo único que no puede hacer es violar el libre albedrío del ser humano, ¿se da cuenta? Para que el ser humano crea a la fuerza. Y esto destruye toda teología calvinista, determinista y fatalista. Toda teología la destruye. Porque ellos dicen que el ser humano no tiene libre albedrío, que es Dios que impone y hace lo que quiere. Él decide a quién sanar, a quién salvar, y Él decide a quién no sanar y no salvar. Pero aquí estamos viendo todo lo contrario. Hay libre albedrío, hay decisión para creer. Nosotros decidimos, y es Cristo operando a través de la iglesia que va a manifestar el poder del Espíritu de Dios para traer sanidad y milagros, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Estamos hablando que por la fe entonces es como Él se manifiesta, y donde hay incredulidad, ¿qué pasa donde hay incredulidad? ¿Habrá sanidad y milagros? ¿Habrá poder de Dios manifestándose? No, porque no creen. Puede haber personas del mundo que no crean, pero puede haber un segmento de la iglesia que no crea, porque se le ha enseñado que los dones ya no aplican. Y es respetable, lo respetamos, ¿estamos de acuerdo? Lo que pasa es que la incredulidad no va a traer a manifestación del poder de Dios. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que no cree está en un hospital a última hora diagnosticado con una enfermedad incurable? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, pues que la iglesia se pone a orar y ayunar y a hacer vigilias para ver si Dios les contesta a la oración. Y en muchos de los casos, en la mayoría, se mueren. Es que Dios no puede contestar oraciones así como, ¿me entiendes? Si toda la vida no creyeron y de repente a última hora hay que hacer ayuno y hay que orar y hay que interceder por el hermano, cuando el hermano ni siquiera creyó. Pues no. Dios siempre va a obrar por la fe y no va a obrar en la tierra por la incredulidad. Siempre va a ser así. Ahora sí, bien. Nos quedamos por ahí. Que Dios se sujeta a su propia palabra. Y pudimos ver por ahí también el Salmo 89, donde literalmente es una sombra tipo de Cristo y donde nos hablaba. El Salmo 89 nos habla exactamente del pacto eterno que Dios hizo con su Hijo. Pero también en el Salmo 89, versículo 34 dice: no mudaré lo que ha salido de mi boca. Salmo 89, 34, si lo podemos poner ahí en pantalla. No olvidaré mi pacto. Fíjese, hay algo muy importante. ¿Qué es lo que Dios no olvida? ¿Qué es lo que Dios no olvida? A veces hay que guardar silencio. No sé qué, está viendo el asunto de ella. Estoy recibiendo llamadas aquí. Ok, entonces no nos quedamos mudos en el internet, no se fue el sonido. Ok, entonces no olvidaré mi pacto. ¿Por qué entonces Dios manifiesta su poder sanador, libertador, ayudador, salvador? ¿Por qué lo hace Dios? Porque no olvida el pacto. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él no
cambiará, no mudaré lo que ha salido de mis labios, de mi boca. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios siempre cumple aquí y se manifiesta. Y ninguna duda debe haber de parte de nosotros lo que ya se pagó por parte de Jesucristo en su sacrificio perfecto, en la cruz. Ahí llevó nuestras enfermedades, ahí se le cargó el pecado de la humanidad. Por eso nosotros, la garantía que tenemos que Dios no falla y que Él no cambia. Si a Cristo Jesús se le cargó la enfermedad, la maldición, pero también se le cargó el pecado, significa que eso no va a cambiar y no va a variar. Por eso ahorita no podemos decirle a Dios, Señor, si es posible, sana a mi familiar, o si es tu voluntad, sánalo. ¿Cómo podemos saber si es la voluntad que alguien sane o no sane? Bueno, aquí está. Él no olvida su pacto. No olvida lo que ya pagó en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y no mudará, dice, no va a cambiar lo que ha salido de su boca. Dios no es un Dios variante que dice que por su llaga usted fue sanado y luego resulta que no sanó a alguien. Y luego resulta que le estaban clamando a Dios para que sanara la filigonia y no la sanó. O sea, no es Dios así. Él no cambia. No cambiaré lo que ha salido de mis labios. Por eso es importante la semilla que se siembra. Marcos capítulo... Más bien, vamos a ver Mateo capítulo... Isaías 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿qué dice? Y no vuelve allá vacía. Y no vuelve allá, perdón. Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Cuántos saben que cuando llueve, esa misma lluvia no se regresa? Y en algunos casos muchos dicen, bueno, es que el vapor y todo eso vuelve otra vez a subir hacia arriba. Bueno, pero en sí la lluvia, esa misma lluvia que cayó ya no vuelve a regresar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que no regresa? ¿Y qué necesitamos una semilla para poder producir aquí? Bueno, que fuese bañada con agua y esa semilla empieza a producir. Por eso, a mí me tocó por una parte, por ejemplo, la siembra de cacahuates en junio. Sembramos la semilla en tierra en junio. Y regularmente a mediados de agosto, principios de septiembre empezaba ya a dar frutos, salía la plantita y empezaban los cacahuates a salir. Y eso, pero ¿qué cree que tenemos que hacer? Sembrar la semilla. Si la semilla no cae en tierra, no producía, pero también ¿qué cree que necesitaba? ¿Por qué cree que se sembraba en junio? Porque era cuando llovía. Esas siembras de temporal que le llaman. Y ya para principios de septiembre, medio de septiembre ya teníamos el fruto. Pero se tenía que sembrar y se tenía que regar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar. ¿Y qué más? Producir. Germinar y producir. Ahora bien, y lo dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces dice el versículo 11, si así es en lo natural, entonces dice Dios, así es mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Produce o no produce resultados? ¿Germina o no germina? No volverá a mí, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que quiere decir que hay diferentes tipos de semillas. Hay una sola palabra que es la palabra de Dios, pero se puede producir para diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, para sanidad, no es lo mismo hablar, por ejemplo, no es lo mismo hablar para entender acerca de la riqueza financiera, prosperidad en Cristo, a hablar de sanidad, no es la misma. Estamos de acuerdo que no es la misma. Es la misma palabra de Dios, pero la semilla es diferente y produce efectos diferentes. Porque imagínense si yo ahorita, por ejemplo, estuviera hablando de prosperidad financiera bíblica, escritural. Si yo les estuviera hablando de eso, simple y sencillamente, o usted llega con el enfermo y le habla de salvación, pero no le habla de sanidad, pues va a ser muy difícil que el enfermo sane de la enfermedad porque no le está hablando su derecho legal como hijo y su herencia.
Si nada más le dice, bueno, es que Cristo murió por ti en la cruz, ahí se sacrificó, derramó su sangre, llevó tu pecado, resucitó al tercer día, crucificó al viejo hombre en Adán para que tú ahora puedas recibir la vida de él y puedas ser salvo, todo eso. La persona cree en Jesucristo, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, nace de nuevo. Pero si usted no le habla de sanidad y milagros, ¿se irá a gestar un milagro de sanidad en esa persona que está desahuciada? Pues nada más recibió la palabra para salvación y se nos va a ir al cielo. Estamos de acuerdo que no se va a gestar. ¿Por qué? Porque la semilla, yo tengo que hablar de la semilla de sanidad para que entonces pueda producir sanidad en el oyente. Si yo le hablo de salvación y lo que Cristo pagó por su salvación, que llevó su pecado en la cruz y que resucitó Cristo el tercer día para que él también resucitase juntamente con él, entonces la persona va a ser salvo nada más, pero no se va a producir el efecto que debe producir, no va a germinar y no va a producir y no va a dar efecto para lo cual es la semilla, sino para lo que fue enviada. Si yo le hablo de salvación, ¿qué va a recibir la persona? Salvación. ¿Va a recibir sanidad? Sería muy complicado. Por eso estamos hablando de una efectividad. ¿Qué semilla necesitamos sembrarle aparte si la persona de salvación? Pues hablarle de Jesús el sanador, que a él se le cargó la enfermedad en la cruz del Calvario y llevó sus enfermedades. Entonces ahí estamos hablando de un derecho legal que la persona comienza a conocer, a creer y a recibir. Entonces sí, pone manos sobre los enfermos y el Espíritu Santo va a respaldar la palabra, porque las señales siguen a la palabra, porque eso dice Marcos 16:20, que las señales siguen a la palabra, 16:19 por ahí. ¿Okay? Las señales seguían acompañaban a la palabra y Cristo los acompañaba a ellos haciendo milagros a través de ellos, porque hablaban la palabra de Cristo. Pero yo tengo que hablar del tema específico para que la semilla produzca, si no, no vendrá la fe para que produzca esa semilla. ¿Cómo va a venir la fe? Si hablamos de una semilla diferente, no podrá venir la fe, porque es una fe entendida. Siempre la fe es entendida. Entendí algo, creo que es para mí, lo recibo en el nombre de Cristo Jesús y actúo en ello. Y así los enfermos deben de ser. Pero se les sembró una semilla que va a producir un fruto y no regresará vacía, siempre va a producir fruto. ¿Estamos de acuerdo que eso dice Isaías 55? Así será mi palabra, ¿qué dice? Que sale de mi boca. Salió de la boca de Dios, pero ahora por boca de ¿quién va a salir? ¿De quién? De nosotros. ¿Okay? Entonces es cuando no regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello de que la envíe. Regresamos al 10, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar. ¿Y qué hace? Producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, siempre cuando tenemos la semilla y la palabra de Cristo, nosotros sembramos la semilla y así como la lluvia produce para que la semilla germine y produzca, así produce la palabra. Por eso le digo, ¿qué pasa con los que no creen que deben de declarar la palabra? Porque hay personas que dicen, no, ¿para qué declaro la palabra de Cristo? Muchos dicen, eso es confesión positiva. ¿Para qué declaro que por su llaga fui sanado? ¿A poco creen que porque declare que por su llaga fui sanado, a poco creen que por eso voy a sanar? Hay personas tan incrédulas así, ¿eh? Pues claro que vas a sanar porque Dios dice que va a producir fruto la palabra que sale de la boca de Dios. Pero pastor, tú no estás saliendo por la boca de Dios, estás saliendo por mi boca. Bueno, vamos a Hebreos 4:12. Por favor. ¿Cuándo produce resultados aquí? ¿Estamos de acuerdo que ya salió por la boca de Dios? Y que esa palabra iba a producir resultados, iba a germinar. ¿Germinar qué significa? Pues iba a hacer un efecto en el corazón del hombre. Pero también esa palabra, ¿qué iba a hacer? Iba a producir. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es viva y eficaz? ¿Por qué es viva?
Porque es la palabra de Cristo. ¿Por qué es eficaz? Porque produce resultados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí produce resultados o no? Es vivo y es eficaz. Significa que si usted a alguien le habla de sanidad, debe producir resultados. ¿Sí o no? Es vivo, eficaz y más cortante que tu espada. Y aquí viene el asunto. 2 filos, dice en la traducción Reina Valera. Pero, no sé si hay más traducciones por ahí que puedan decir lo contrario, pero en el griego, ¿sabe lo que significa esa palabra? Dos bocas, exactamente. Una espada de doble filo, una traducción te dicen doble filo. Hay otras traducciones que te dicen, déjeme, aquí estoy nada más checando. ¿Cómo se dice espada en inglés, Michelle? Dice la versión Huneman. Pues viviente el verbo de Dios y eficaz, y cortante sobre toda cuchilla bifauce. ¿Entiende la palabra bifauce? Es un castellano muy antiguo, yo creo. Esa es la versión Septuaginta Huneman. Cuchilla bifauce, investigame esa palabra bifauce, porque con B de burrín. Bifauce, así. No sé si es doble cara o algo así quiere decir, ¿no? Bifauce. Bueno, entonces ahorita vamos a ir al griego. Estaba tratando de ver otras traducciones para ver si... Chécate ahí a ver si traes alguna en inglés, Michelle, que nos pueda... A ver, léeme esta, por favor. Esta de arriba. Sí, por favor. Entonces, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, la primera. Ahora vamos a leerlo. ¿Qué dice en el griego interlineal? Espada de 2 filos. La palabra filos es la palabra griega a ver, creo que no la tiene aquí. ¿Qué dice ahí, Michelle? Dice que Por la palabra de Dios es viva y activa es viva y activa y más filosa y más filosa que cualquier espada de dos que cualquier espada de 2. Ahí viene la clave. de dos bordes, ¿De 2 bordes ese es? sí, y perfora hasta dividir el alma y el espíritu para que ambos para
Bueno, distomos es la palabra griega distomos, bocas, distomos, y significa así literal, usted lo puede verificar en el diccionario Vine, Nuevo Testamento, y significa de doble boca. Eso significa la palabra distomos. Igual de dos filos, se utiliza para hacer referencia a espada de dos filos, pero literal significa de dos bocas. Eso lo dice el diccionario Vine en español. Quiero otro diccionario aquí a ver cómo lo dice. Otro diccionario que tenga, a ver. Aquí hay un multiléxico. Dice distomos, doble filo, espada penetrante, o también significa, bueno, en el Vine, doble boca. Te menciona el Vine como doble boca, el diccionario Vine. Hay un diccionario que se llama Taller, BDB Taller, algo así, y dice que tiene una doble boca como un río, utilizado el del filo de la espada y de otras armas, por lo que tiene significado de dos filos. Entonces también hay otro diccionario, el Taller, T-H-A-Y-E-R, dice que tiene una doble boca como un río. Entonces, por eso la palabra es viva y es eficaz. ¿Cuándo? Y es más cortante que toda espada ¿de qué? De dos bocas. ¿Por qué? Porque cuando salió por la boca de Dios, como dice Isaías 55, 10 y 11, ¿qué dice? Mi palabra que salió de mi boca es aquella que hace germinar y produce, y no volverá vacía, porque hace germinar y produce. Así como cae la lluvia del cielo y hace germinar la semilla. Entonces Dios da la semilla al que siembra. En otras palabras, su servidor como maestro, Dios me da la semilla para sembrarla, o a usted, cuando a una persona que no conoce a Cristo y le lleva la palabra de Cristo, le da la semilla a usted para que la plante en el corazón del hombre, y ahí es donde produce la semilla, y no regresa vacía, porque producirá siempre un resultado, aunque de momento no se vea, pero ya sembramos la palabra de Cristo y producirá resultados en su momento debido, ¿ok? Entonces sí, se vuelve eficaz, Hebreos 4:12. Es viva y es eficaz, Hebreos 4:12, y más cortante que una espada de dos filos, de dos bocas, porque salió por la boca de Dios y ahora tiene que salir ¿por qué? Por la boca de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, penetra hasta partir el alma, hace una división entre el alma y el espíritu. Pero ¿qué cree también? Ahí estamos viendo el ser tripartito. Tiene un efecto en el ser tripartito. Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene un efecto para el ser tripartito. Y muchas personas creen que nada más la palabra tiene un efecto para el espíritu, y que todo es espiritual, y que ya cuando naciste de nuevo lo único que tienes que entender es lo espiritual, pero a tu cuerpo no le interesa, a Dios no le interesa tu cuerpo. Si no le interesara, entonces ¿por qué es viva y eficaz cuando sale por dos bocas? Pero también entonces ¿por qué penetra y hace toda esa división entre el alma, el espíritu, las coyunturas y los pensamientos del corazón? Porque es espiritual mi cuerpo. Entonces lo que quiere decir que tiene un efecto, la palabra, y es eficaz, y tiene un efecto, y es viva y es eficaz, y tiene un efecto para el ser tripartito. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es el requisito para que sea viva y eficaz? Que salga por dos bocas. Salió por la boca de Dios, ahora ¿por qué boca tiene que salir? ¿Por qué? Por nuestra boca. Hay una traducción aquí, dice que penetra hasta la Biblia al día, penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. Hay otra traducción que dice, la Biblia, a ver, ¿está? Nueva traducción viviente. Penetra
entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Imagínense, penetra entre el alma y el espíritu, entre la médula y la articulación del hueso, así, o del hueso, dice. Entonces ahí podemos ver, espíritu, alma y cuerpo están comprendidos en la palabra que sale de la boca de Dios. Salió de la boca de Dios, sale por un predicador, sale por boca de usted y va a traer un efecto en las personas. Y la semilla tiene que ser específico de lo que la persona va a recibir. ¿Quiere recibir salvación un muerto espiritual? Háblele de la salvación en Cristo, de la redención, de lo que él tuvo que pagar en la cruz, llevando el pecado de la persona. Que Cristo fue crucificado, murió por él, resucitó el tercer día para que él también pueda resucitar entre los muertos. Y que crea como Jesús como el Señor, el Salvador de él. Entonces vendrá la vida eterna a implantarse en la persona, porque la palabra que salió de la boca de usted va a germinar y va a producir en la persona. ¿Qué va a producir? Salvación, pero no sanidad. Entonces usted ya le empieza a hablar la otra parte de la semilla y la palabra, porque Dios le da a usted semilla para que siembre. Y esa semilla que usted va a sembrar en la persona ahora es sanidad. Por su llaga usted fue sanado. Están los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades. Él llevó y cargó no nada más con el pecado, sino también con sus enfermedades, para que por sus heridas usted ahora sea sanado. Es un derecho legal que se pagó en la cruz del Calvario, en su cuerpo sobre el madero. A él se le cargó toda la maldición de la enfermedad. Entonces, esa semilla va a germinar, va a producir y hará el efecto para lo cual fue enviada, porque eso dice Dios. Entonces el poder del Espíritu Santo va a respaldar esa semilla y va a manifestar el poder sanador para que la persona sane. Pero tenemos que hablar, ahí son dos diferentes tipos de semillas, es la misma palabra, pero con dos semillas diferentes. ¿Ok? Nueva versión internacional. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos. Es decir, siempre va a penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu. La palabra de Cristo. Germinará y producirá. Siempre producirá. ¿Qué es lo que producen los creyentes? La fe, que viene por el oír. Y como la fe viene por el oír, entonces el creyente le va a producir el creer. Y cuando cree la persona va a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Va a confesar y va a declarar que es sano por la llaga de Cristo Jesús. Y va a empezar a actuar en eso que ha creído. Y esa es la perfecta manifestación de Dios aquí en la tierra. Pero todo será a través de la fe, que viene por el oír, una semilla. Porque Dios, en Isaías 55, 10 y 11 dice que Dios pone la semilla. Dios da la semilla y nosotros la plantamos. Como iglesia nosotros plantamos la semilla, ¿te me acuerdo? Así la puede plantar en una persona diferente o así la puede plantar en usted todos los días. Si alguien de las personas que nos oyen por internet están enfermos, ¿qué tienen que hacer? Empezar a hablar la semilla de la palabra. Creo, Señor, porque dice Isaías 53, 1 Pedro 2, 24, que tú llevaste en tu cuerpo sobre el madero. Toda la enfermedad a ti te cayó, Señor, y yo creo que hoy recibo la sanidad porque es un derecho legal para mí. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17, que dice que soy heredero y coheredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Toda la herencia de Cristo me corresponde. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que por sus heridas yo fuese sanado. Fue un precio muy alto que se pagó. Por eso yo creo que tengo derecho a esa herencia. Parte de la herencia es que yo sea sano, que yo sea saciado, larga vida en el nombre de Cristo Jesús. Eso que hablé ahorita son palabras de vida. Son palabras de vida que germinan y producen en mí. Así como pueden producir en usted, así como usted puede, la palabra que usted hable a otras personas van a germinar y producir, así también producen y germinan en nosotros. Germinan y producen. ¿Estamos entendiendo? Pero todo es por fe y para fe. Dios no se mueve fuera de la fe, Dios no se mueve fuera de la semilla, y por eso tenemos que hablar la palabra, porque muchas personas dicen, no, ya eso de andar declarando la palabra es confesión positiva, no entienden, o sea, no entienden la verdad, la operatividad, no entienden la espada de dos filos, de dos bocas,
No entienden que Dios da la semilla de la palabra en tu corazón para que tú la hables y la implantes en el corazón de otra persona. Eso a veces no se entiende, por eso tenemos que hablar la palabra, confesar la palabra, porque si no la confesamos, ¿cómo esta alma va a ser transformada? ¿Cómo se va a renovar el entendimiento? Si no confieso lo que ya está escrito respecto a mi herencia en Cristo, su herencia en Cristo. ¿Entendemos todo esto? ¿Yes o no? Entonces es importante entender todo esto porque si no lo entendemos, si no lo entendemos así, difícilmente Dios va a obrar. Y por eso, hermanos en Cristo, se están muere y muere y muere y muere y muere. Porque no entienden que la semilla Dios ya la puso en su palabra, hay que implantarla en el corazón del hombre, pero va a salir siempre por nuestra boca. Para que esta alma la crea y la fe se vaya desarrollando en el alma, porque esa fe ya la tenemos en el corazón. Los que tenemos a Cristo, los que no tienen a Cristo, tienen que oír la palabra para que la fe venga y ellos puedan. Entonces, que la semilla esa produzca la fe para que la persona crea en Cristo, actúe en esa fe y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Entonces esa semilla germinará y producirá un fruto de salvación en la persona. Esa es la manera en que opera Dios aquí en la tierra. No va a operar fuera diferente a la fe. Él no va a obrar diferente a la fe. Él siempre va a obrar en y a través de la fe de los creyentes. Saludamos al pastor Julio César Carbonell desde la bella Colombia. Dice, muchas bendiciones, mi estimado y apreciado pastor Sergio, desde Valledupar, Colombia. Saludos y bendiciones. Le enviamos un abrazote al pastor Julio César Carbonell. Ahora, ya nos quedan, ¿qué? 5 minutos o algo así. La semilla, la parábola del sembrador, Mateo capítulo 4. Bueno, no vamos a ir a la parábola, ¿no? Pero Mateo capítulo 4. Ya no nos queda mucho tiempo. Matthew chapter 4. Tengo que ir aprendiendo inglés. ¿Dije bien, Michelle? Matthew chapter 4. ¿Está mal? Así se escribe. En la tentación en el desierto, ¿qué contestó Jesús? Mateo 4:4, él respondió y dijo, bueno, versículo 3, vino el tentador y le dijo, ¿quién cree que es el tentador? Ahí dice, el diablo es el tentador, ¿estamos de acuerdo? Y por allá los que no creen que el diablo existe, utilizan la primera carta de los Corintios capítulo 10 para decir que no hay una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más allá de lo que no puedan resistir. No hay ninguna tentación que no sea humana. Y entonces dice, ya ves, es la carne es el diablo. Pero ¿por qué no leen Mateo capítulo 4? Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, imagínense que el tentador sea la carne ahí. Imagínense, Cristo bien carnaloide, ¿no? Imagínense, que se le vino a la mente eso, ¿no? Y vino vino la mente carnal a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué? Se conviertan en pan. Versículo 4. Y Jesús le respondió a su propia mente carnal, escrito está, mente carnaloide mía,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces, la mente carnal de Jesús le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Qué ridículo, ¿no? Perdón que me da tan ridículo. Pero. Versículo 6. Y le dijo la mente carnal, la propia mente de Jesús carnaloide, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Versículo 7. Entonces Jesús le dijo a su propia mente carnal, ¿qué le dijo? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez, la mente carnal de Jesús tan potente era, ¿qué cree que? Lo llevó hasta un monte alto. Tan así era potente la mente carnal de Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo la mente carnal a Jesús: todo esto te daré, Jesús, yo que soy tu mente carnal, todo te lo voy a dar si tú postrado me adoras. Entonces Jesús no oyó cómo postrarse delante de la mente carnal, si se cortaba la cabeza y la ponía en un altar para poder postrarse delante de su mente carnal, o se dejaba la cabeza ahí donde estaba la mente carnal. No oyó cómo postrarse delante de su mente carnal. ¿No es una ridiculez todo eso? Sinceramente, dígame, ¿no es una ridiculez? Pues así muchos dicen que el diablo es la mente carnal. Pero bueno, regresemos hacia el tema. Mateo 4:4. ¿Qué fue lo que respondió Jesús cuando dice: di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Quién era el tentador? Satanás, el diablo. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó? Escrito está. ¿Habló o no habló la palabra Jesús? No solo el pan vive el hombre, sino toda palabra que sale, ¿a qué? ¿Por qué va a vivir el hombre aquí en la tierra entonces? Por la palabra que salga por la boca de Dios. ¿Estamos de acuerdo que por eso va a vivir el hombre? ¿Si estamos de acuerdo o no? Si el hombre vive por la palabra que salió de la boca de Dios, entonces ¿por qué no tiene que declarar y hablar la palabra? Si por eso va a vivir. Por eso se va a renovar el entendimiento, por eso se va a transformar el alma, por eso Dios se va a manifestar con poder para sanar a un enfermo. Cuando dice el enfermo: yo creo que por su llaga yo he sido sanado. Por eso la palabra de Dios siempre va a germinar y va a producir resultados aquí en la tierra, porque por eso va a vivir el hombre, porque una fe que el hombre posee o tiene, que es la fe de Cristo en él, si esa fe no se expresa con la palabra de Cristo, eso es una fe muerta. Y si el persona que no conoce a Cristo no se le habla la palabra de Cristo que sale por la boca de un predicador, entonces nunca va a producir el resultado en el hombre. Siempre la palabra tiene que salir por la boca del ser humano, y más por la iglesia de Cristo tiene que salir, por el cuerpo de Cristo, para que sea Cristo hablando por la iglesia. Y una vez que Cristo habla por la iglesia, germina y produce. ¿Estamos de acuerdo? Porque el mismo Jesucristo nos dejó el ejemplo. ¿Qué dice? Escrito está. ¿Qué estaba hablando? La palabra. No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca. Aquí proclama muchos salmos Jesús. Algunos salmos, perdón. Ahí los proclama. ¿Qué cree que está citando Jesús ahí? Deuteronomio 8:3. Estaba citando la propia ley. ¿Por qué? ¿Por qué estaba citando la ley? Porque en la ley venían algunos preceptos, como lo que estaba citando Jesús, que habría de venir a manifestarse, que era la palabra de Cristo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Y hasta ahí la cortamos. Y hasta el próximo servicio continuamos con el tema de sanidad y milagros. Hoy estamos hablando de la importancia de la palabra, la importancia de una fe expresada con la palabra de Cristo, la importancia de la semilla que tenemos que hablarle al enfermo para que sane. Es parte del curso Sanidad y Milagros. Si no hablamos la importancia de la palabra que sale por nuestra boca,
entonces no habrá una fe en el enfermo que pueda oír esa palabra que sale por nuestra boca y produzca resultados. Póngase, pedimos gracias al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos, precioso Rey. Gracias por este tiempo, por esta enseñanza, Señor, que nos das. Y la oportunidad de poder honrarte, adorarte, bendecirte, exaltarte por tu palabra, Señor. Por esa fe que has proveído a través de tu palabra, Señor. Porque esa palabra que salió de tu boca hoy sale por la boca de tu iglesia y no regresa vacía. Sino que es prosperada para lo que le enviaste. Germina y produce resultados tu palabra, Señor. Por eso creemos que tu palabra es vida y medicina para nosotros. Gracias porque un día proveíste esa semilla que sembraste en nuestros corazones y produjo salvación, produjo vida eterna, produjo la vida del Hijo en nosotros. Pero también tu palabra produce para lo que fue enviada. Si hablamos de sanidad, produce sanidad. Si hablamos de larga vida, produce larga vida, porque esa palabra produce la fe. Cuando la persona la cree, produce el resultado en ella. Por eso enviaste tu palabra, lo sanaste y lo libraste de la ruina, Señor. Por eso no olvidarás tu pacto que hiciste en Cristo Jesús, ni mudarás lo que ha salido de tu boca. Si en Cristo Jesús ahí cargaste toda la enfermedad en el Hijo, es para librarnos de toda enfermedad, y eso no lo va a cambiar nadie. Ya no depende de tu soberana voluntad que se manifieste tu poder sanador aquí en la tierra, sino depende de lo que tu palabra produzca, Señor. Tu palabra es nuestro sustento, nuestro alimento y nuestra vida. Precioso Cristo, cada vez que hablamos de ti, siempre producirá un resultado maravilloso de vida en esta humanidad, en tu iglesia y en aquella persona que no te conoce, Señor. Gracias, te adoramos y te bendecimos, precioso Rey, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, porque tú eres nuestro maestro, nos enseñas, nos educas, nos capacitas como parte de tu iglesia gloriosa aquí en la tierra. Porque queremos salir, Señor, de esa iglesia derrotada, de esa iglesia en tinieblas. Al contrario, creemos que la luz de tu palabra ilumina el entendimiento, Señor, y provee vida a cada parte de nuestro ser. No nada más proveíste vida para el espíritu, sino también provees vida para el alma, para que sea renovada y transformada, y produces vida para el cuerpo. Gracias por ser saciados de larga vida, Señor. Gracias por la sanidad de sus cuerpos, porque Isaías 53, 4 y 5 lo dice. Porque somos herederos y coherederos con Cristo, Señor. Gracias por posicionarnos en los lugares celestiales, ese lugar de honra, de honor, de señorío, de autoridad, Señor. Por eso es que somos más que vencedores. Porque eres tú en nosotros hablando la palabra y produciendo los resultados de tu palabra, Señor. Y no regresa vacía. Por eso también dice tu palabra que te hiciste pobre para que seamos enriquecidos, y no regresa vacía. Por eso creemos, por esa riqueza financiera que fue proveída, creemos que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que cada semilla que sembramos en tu reino financiera produce resultados, germina y produce y se multiplica en el nombre de Cristo Jesús. Pero también la palabra que sale por nuestros labios produce salvación para los que nos oyen por estos medios de comunicación, para aquellos que están en tinieblas y no hayan una solución.
produce resultados siempre tu palabra. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Te adoramos. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor. Muy bien, por los que están por internet, el que no tenga a Cristo en su corazón, haga esta oración, dígale: Señor Jesucristo, yo creo que tú veniste a la tierra, te encarnaste y moriste por mí en la cruz del Calvario, cargando toda naturaleza de pecado, para que ahora yo pueda recibir tu vida, Señor, tu naturaleza. Ahora te recibo y creo que eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y en mi corazón ya habitas hoy y para siempre. Gracias por la vida eterna. Aquel que está enfermo, reciba sanidad ahí. Crea que por la llaga de Jesús es sanado. Créalo en su corazón y reciba la sanidad. Hable con su boca. Actúe en esa palabra. No se puede mover, no se puede levantar, no puede mover un brazo. Tiene dolor, comienza a caminar en fe y diga: soy sano por la llaga de Jesús. Y esa palabra germinará y producirá resultados en su vida en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos en Cristo y saludamos a todos los que estuvieron ahí conectados, Pastor Javier y todos los demás que a lo mejor no les alcanzamos a ver ahí sus comentarios, pero les amamos en Cristo Jesús y les damos un fuerte abrazo y nos vemos en la próximo jueves, transmisión a partir de las 8 de la noche, 7:58, y el domingo a partir de las 12 del mediodía. Comparta si fue edificación para ustedes este video, esta enseñanza, y nos vemos a la próxima en Cristo Jesús. Les amamos, bendecidos en Cristo Jesús.